Muchas gracias por continuar con nosotros. A continuación tenemos la siguiente ponencia a cargo del máster Tyron Fernando Alcíbar Reina con el tema Tecnología limpia para salvar vidas, generación de oxígeno médico a partir de energía solar fotovoltaica. Adelante. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, queridos organizadores, queridas autoridades y querido público presente en este momento. El día de hoy voy a presentarles mi trabajo de estudio doctoral, prácticamente lo que he venido desarrollando durante 3 años, lo cual lo he denominado el día de hoy Tecnología limpia para salvar vidas, generación de oxígeno médico a partir de energía solar fotovoltaica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Pues no, como les comentaba, prácticamente esto es lo que he desarrollado durante mi doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente me dedico como profesor ocasional en la Universidad de Guayaquil, pues, ¿no? Bueno, prácticamente este estudio nace o sale de una necesidad, de una experiencia de vida, ¿ok? Esta experiencia de vida fue justamente en la época de COVID, donde nosotros, todos los ecuatorianos y sobre todo los guayaquileños, tuvimos unos percances con respecto al tema de la salud, con respecto al tema de COVID. Tuvimos bastantes problemas médicos justamente por la falta de insumos. ¿Y cuál era este insumo? El principal, el oxígeno. Por lo tanto, en el ámbito de esa necesidad, me dediqué a esta investigación, pues, ¿no? ¿Por qué faltaba el oxígeno y cómo podía aplicar mis conocimientos de ingeniero químico para hacer resolver esta problemática? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hice en este caso? Simplemente planteé la situación, pues, ¿no? Tomé como caso de estudio el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ¿ok? Hice el estudio de cuánto oxígeno demandaba y a partir de eso, con la energía solar y con los paneles solares que ustedes pueden apreciar en pantalla, capto esa energía solar, la transformo en energía eléctrica y a través de un electrolizador PEN, de una membrana de intercambio de protones, hago la electrólisis del agua. Es decir, al agua que tiene sus componentes H2O, lo divido en sus dos componentes principales, en hidrógeno y en oxígeno. En este caso, nuestro principal objetivo es la generación de oxígeno, pues, ¿no? ¿En qué cantidad? Justamente la cantidad que necesita el hospital durante el año que nosotros estemos estudiando. Entonces, ¿qué necesitamos? Según lo que acabo de comentar, el primer punto va a ser justamente la recolección de esa cantidad de oxígeno que necesito, pues, ¿no? Gracias a los datos que me brindó el hospital, ok, tuve la oportunidad de poder recolectar más de 77,000 atenciones médicas donde me indicaban cuánto consumía. O sea, nosotros conseguimos, mejor dicho, el consumo real de oxígeno por cada hora, por cada día. Hicimos este estudio para todos los años en cuestión, los críticos, 19, 20, 21 y 22. Un año pre-pandemia, 19, 20, 21, pandemia, y un año post-pandemia, 2022. Aquí lo crítico o lo curioso es que justamente en los años de pandemia, 20 y 21, son los años con menos consumo de oxígeno. Entonces aquí viene también una problemática social. Se supone que es el año donde más se debió haber consumido, pero los resultados muestran que es en el año donde menos se hizo el consumo. ¿Por qué? Porque como recordamos, ese año hubo déficit en la prestación del servicio de oxígeno, pues, ¿no? La gente lo compraba de manera particular, habían sobreprecios y muchos escándalos sociales, pues, ¿no? A partir del año 2021 comenzó a haber un poco más de aumento y finalmente en el año 2022 ya podemos ver un crecimiento del consumo de oxígeno, pues, ¿no? Entonces, en base a este alto consumo de oxígeno en el año 2022, tomamos ese dato como referencia, o sea, la mayor cantidad de oxígeno que se puede producir, o mejor dicho, que necesita el hospital para poder abastecerse, pues, ¿no? Una vez que ya conozco cuál es mi meta, cuál es mi objetivo final, ahora voy con la recolección de datos meteorológicos. Como ya he comentado, es importantísimo saber la cantidad de irradiación que cae para, en base a eso, saber la cantidad de energía que voy a producir para finalmente producir el oxígeno que requiere el hospital. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo se hizo esto? Básicamente se recolectó los datos a través de la plataforma PBGIS, Photovoltaic Geographic Information System, de la Unión Europea. En esta plataforma uno puede recolectar los datos solares por meses, por días o por horas. Para nuestro caso, como era un estudio riguroso, hicimos el estudio por hora, cada día, pues, ¿no?
Asimismo, tuvimos hartos datos, bastantes datos, donde nos daban toda la información necesaria, pues, ¿no? Radiación solar, temperatura, altura del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Como esa información es pública, podemos acceder a bastante data. ¿Y qué conseguimos con esto? Básicamente toda la radiación de un periodo de 10 años. Como pueden ustedes darse cuenta, la radiación a lo largo de 10 años de estudio prácticamente no afectaba, por lo cual se puede considerar que siempre va a ser estable durante todo este periodo de tiempo. Pues no, no solamente para los años de estudio del 2020 a 2022. Una vez que ya sé qué cantidad de oxígeno necesito, una vez que ya sé qué cantidad de radiación solar cae en mi punto, pues no, en este caso el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ahora necesito conocer cuál es la configuración para ese panel solar, pues no. Se seleccionó un panel solar comercial, ¿cierto? Cualquier panel solar tiene que traer su ficha técnica. Nosotros escogimos en este caso el de la marca JA Solar, uno de los más económicos, uno de los más rentables en el tema tecnoeconómico y uno de los que más información brindan a los clientes, pues no con respecto a la ficha técnica. En este caso, tomamos esas especificaciones y con esas especificaciones y a partir de la ecuación de ajustes del diodo de cada panel solar y aplicando las matemáticas que se estudiaron durante todo el periodo del doctorado, llegamos a la ecuación del diodo, ¿cierto? Y con esto pudimos alcanzar nuestro máximo punto de potencia, que es donde básicamente se va haciendo la derivada de cada uno de los puntos al multiplicar la intensidad por el voltaje y sacando finalmente la potencia. Como podemos darnos cuenta, partimos de un valor cero mínimo de intensidad hasta un máximo, asimismo un máximo voltaje, pues no un mínimo voltaje. Entonces sacamos la curva y determinamos aquí en este caso los máximos puntos de potencia. Con estas condiciones del fabricante, pues no, con respecto a la celda solar, hacemos lo mismo, pero ahora para condiciones reales. Para estas condiciones, bueno, en este caso, aquí tenemos las curvas, los puntos son los puntos calculados por el método de Carrero, y las curvas son los datos proporcionados por el fabricante, los datos reales. Entonces podemos comprobar que el modelo que estamos aplicando se ajusta y se aplica, pues, ¿no? Con todos esos datos sacamos nuestra ficha técnica con nuestras estimaciones, con los cálculos y asimismo nosotros podemos acá calcular o ir calculando todos los parámetros fotovoltaicos como les comentaba para cada hora, para cada día que nosotros habíamos estudiado, en este caso del año 2022. Asimismo sacamos los MPPs denominados que son los máximos puntos de potencia como les comentaba con la ecuación que ya habíamos determinado. Estos máximos puntos de potencia, ¿qué es lo que pasa? Son estas nubes de puntos, ¿sí ven? Las nubes de puntos de color amarillo. Y estos máximos puntos de potencia me van a indicar la zona donde más efectivo va a ser el proceso, pues, ¿no? También se hizo ese cálculo, imagínense, para todos esos datos, para el año 19, 20, 21 y 22, y prácticamente son las mismas, pues, ¿no? O sea, una vez más comprobamos que hay una correspondencia o una igualdad, se podría decirlo, en cada uno de los años de estudio. O sea, no hay una variabilidad. Con respecto al electrolizador, asimismo, tenemos que verificar qué cantidad de intensidad o qué cantidad de potencia le ingresa al electrolizador y cómo yo voy a aprovechar esa potencia con respecto a la electrólisis que va a hacer justamente este electrolizador, pues, ¿no? En este caso, aquí tenemos un pequeño esquema de qué es un electrolizador, para los que no conozcan. Es básicamente una pequeña caja, como pueden ustedes observar acá, donde van a haber celdas individuales, ¿ok? Un montón de celdas individuales, y estas celdas individuales tienen dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? La cantidad de celdas que voy a colocar una junto a otra, y el área que tiene cada una de esas celdas, el área que tiene cada uno de estos cuadritos, pues, ¿no? ¿Cómo funcionan estas celdas? Bueno, aquí está prácticamente un pequeño video. Ingresa el agua, ¿cierto? Ingresa la cantidad de electrones de energía que provienen justamente del panel solar y con esa cantidad de electrones se realiza la electrólisis. Se separa justamente los componentes, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno va para un lado de la ecuación y el oxígeno va para un lado de la membrana y el oxígeno va para el otro. Pues, ¿no? Hidrógeno de un lado, oxígeno del otro lado, pues, ¿no? Prácticamente lo que estamos nosotros observando en la animación, pues, ¿no? De un lado recolectamos el hidrógeno y del otro lado recolectamos el oxígeno. Y obviamente en nuestro caso de estudio es el oxígeno, pues, ¿no? Con la ecuación del electrolizador calculamos el voltaje recibido y con esto ajustamos las tres variables que vamos a tener.
como les decía, el número de celdas, en este caso, para este caso puntual, 23, con un área de 12 centímetros cuadrados y con la cantidad de paneles solares acoplados a cada uno de estos mini aparatitos, pues no, mini celdas, pues no. Y se hicieron muchas configuraciones para ver cuál es la mejor, la que me daba más oxígeno, obviamente, y manteniendo un costo mínimo, ¿no? Hicimos el cálculo, sacamos la cantidad de oxígeno producido por mes y ahora sí vamos a producir o vamos a simular cuánto oxígeno producimos. ¿Cómo hacemos esto? Con la ecuación de Faraday, netamente multiplicando la intensidad de la corriente por el intervalo de tiempo y por la constante de Faraday, pues no, y por la masa de oxígeno generada. También podemos tener aquí como subproducto, importantísimo de hecho, el oxígeno por la misma ecuación y sacamos nuestros resultados. Por acá, netamente, una vez que tenemos ya el oxígeno simulado, podemos comparar con el oxígeno real consumido dentro del hospital y hacemos la eficiencia, o digamos a una eficiencia del 100%. Eficiencia me refiero en este caso a la cantidad que se iguala, pues, ¿no? La misma cantidad de oxígeno que produzco es la misma cantidad de oxígeno que estoy necesitando en el hospital. Con respecto al análisis económico, la misma idea, pues no, tenemos aquí las variables económicas, costo de panel, costo de mantenimiento, factor de escala, tiempo de vida, operación y mantenimiento de cada una de los componentes, pues no. Hacemos la sumatoria aplicando nuestras fórmulas y finalmente, para esta configuración que estoy aquí mostrando como ejemplo, 23 celdas con un área de 12, con 4.913 paneles, tenemos un costo de producción de 65 centavos por cada kilogramo de oxígeno obtenido. Obviamente, esta es una simulación de tantas, tenemos que hacer muchas iteraciones, una optimización final, y tenemos bastantes, pues no. En este caso, como les digo, prácticamente son 3 años de estudio, y con estos datos podemos armar nuestra matriz de optimización, en donde estos valores que están tachados son los que me han dado un valor con una densidad de corriente mayor que 1. Es un término que nosotros lo aplicamos en el tema de las celdas por el motivo de que nosotros, al momento de agregarle una mayor cantidad de corriente, podemos producir más energía, pero asimismo dañamos nuestra celda, pues, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que considerarlo. Que para nuestro caso, tuvimos un caso óptimo de un área de 24 centímetros, perdón, de 24 celdas con 6 centímetros cuadrados y con un costo de producción de 52 centavos por cada kilogramo de oxígeno producido. Aquí tenemos los resúmenes de lo que se tiene, pues no, con 4.778 paneles solares y con un total multiplicando, pues no, 68.8 metros cuadrados. ¿Dónde vamos a aplicar esto? ¿Dónde lo vamos a colocar? Básicamente lo vamos a colocar en los techos del hospital y multiplicando por la cantidad de paneles necesarias y por el área aproximada de cada panel de 2 metros cuadrados, tenemos un total de un 10% total del área del hospital, que se la puede aprovechar netamente en los techos o en los parqueaderos del mismo, ¿sí? Con respecto al consumo del agua, podemos ver que son prácticamente $180 por año, que se lo puede considerar un costo despreciable con respecto al costo de implementación del sistema. O sea, no es un costo representativo, ¿no? Con respecto a las conclusiones, podemos decir que tenemos un modelo sencillo, accesible, un dimensionamiento dual, podemos ir modificando la cantidad de paneles, la cantidad de celdas. Es una predicción muy robusta, como pudieron haber visto, un 100.01%, o sea, prácticamente generamos la misma cantidad de oxígeno que necesita el hospital. Es un modelo económicamente viable comparado con los métodos tradicionales, escalable y replicable. ¿Qué quiero decir? Que no solamente para el hospital en estudio se puede aplicar, sino que se lo puede aplicar en cualquier tipo de unidad hospitalaria, sobre todo en zonas rurales, pues, ¿no? Las principales recomendaciones prácticamente es implementar el proyecto piloto, ver qué pasa, pues no, una cosa es en la simulación, otra cosa es en la vida real, monitorar las variables, evaluar el almacenamiento de oxígeno, esperemos que no pase alguna otra desgracia como la pandemia, que no haya una sobredemanda, pues no. Igual se puede ir ajustando para que el hospital tenga su producción de oxígeno, pues no. Otro estudio que también se va a hacer o se debería hacer en futuro es el suministro del agua, no solamente saber cuánto nos cuesta, sino cómo la vamos a obtener y de dónde la vamos a obtener. Otro estudio principal es el hidrógeno generado. Ese hidrógeno generado es un vector energético y ese vector energético se lo puede aprovechar en las horas nocturnas donde no se produce energía solar, pues, ¿no? ¿Cómo sería el impacto ambiental? Aunque ya per se ya sabemos que este impacto ambiental va a ser mínimo.
Y por último, el más importante, buscar financiamiento para aplicar todo este sistema. Aquí tenemos una de las cuantas referencias que hemos buscado. Y muchísimas gracias por su atención y su tiempo al escucharme. Espero que todo les haya quedado claro y estoy presto para responder cualquier tipo de preguntas. Fernando Alcíbar Reina, quien expuso el tema tecnología limpia para salvar vidas, generación de oxígeno médico a partir de energía solar fotovoltaica. En este momento vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos.